Bien, entonces muchachos, como conversábamos recién, clases de argumentos, el desafío era ser capaz de procesar, de entender, de analizar entonces de qué forma se está argumentando en cada uno de los casos. Ya les dejaba yo la tarea entonces de revisar los conectores y de revisar la formulación lingüística de estos argumentos para ir descifrando algunas relaciones. Ahora en este video les entrego los nombres de los distintos tipos de argumentos o las distintas clases de argumentos racionales para que ustedes entonces vayan vinculando las distintas opciones que tenemos. Existen 5 tipos de argumentos: los instrumentales, los analógicos, los de generalización, los sintomáticos y los de autoridad. Existen entonces, por lo tanto, también 5 formas distintas de enfrentar la argumentación. Algunas de ellas me parece que son bastante sencillas de entender. Su nombre lo conduce, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del argumento de generalización. Lo paso a explicar inmediatamente. El argumento de generalización entonces es un argumento donde los datos que el emisor expone permiten, ojo, permiten, no se olviden, fase de la demostración, permiten globalizar los datos en una relación de 1 versus todos. Esto es muy importante, muchachos, para entender posteriormente la diferencia con los argumentos analógicos. Hay una relación de 1 con un grupo de sujetos o con un universo mayor de elementos. Entonces, el argumento lógico-racional de generalización, vale decir aquel que tiene los datos que permiten afirmar esa realidad, es aquel que logra demostrar que el caso 1 respecto del caso todos presenta una realidad similar. Dentro de las opciones 1, 2, 3, 4, 5, claramente el argumento que obedece a un argumento de generalización es el argumento número 3. La mayoría de los países subdesarrollados manifiesta impunidad ante actos vejatorios contra el hombre. La clave, la palabra, la formulación lingüística, mayoría. La generalidad, la mayoría, la totalidad. La formulación va a ser muy importante, pero más importante dentro de la construcción argumentativa va a ser entonces la posibilidad de validar dicha realidad. Es decir, Chile, país subdesarrollado, 1. Países subdesarrollados, Chile está dentro del grupo de los países subdesarrollados y dentro del comportamiento de estos países subdesarrollados hay una línea que es transversal, y en este caso la insuficiencia en materia de derechos humanos. Es posible, si hay datos que permitan corroborar, si hay datos que permitan, por ejemplo, ver que la situación de Chile no es distinta a la situación de Venezuela, no es distinta a la situación de Perú, no es distinta a la situación de Argentina, no es distinta a la situación de Brasil, entonces, en materia de derechos humanos, en la medida que eso ocurra, entonces, claro, va a ser posible de generalizar. Segundo caso, dentro de las que lingüísticamente parecen más accesibles, argumento de autoridad. El argumento de autoridad es un argumento donde entonces el emisor previamente ha investigado, previamente ha indagado respecto del tema y utiliza entonces la voz, hay una expansión del discurso, la voz de un otro incluye un otro con mayor peso jerárquico. Fíjense lo que conversábamos al inicio de esta clase, lo que retomábamos, la idea de lo relevante que es la autoridad o el criterio de autoridad dentro del discurso argumentativo y cómo este criterio de autoridad se entronca, ¿verdad? Se enlaza con la idea de legitimidad y con la idea de validez dentro del discurso argumentativo. Entonces, en este caso, el criterio de autoridad o el argumento de autoridad es aquel argumento que logra insertar una figura de peso para así dar mayor soporte al planteamiento. No es el respaldo, no es la garantía, ojo, porque el respaldo correspondería específicamente a la fuente de extracción de dicho argumento, mientras que la garantía es una conclusión lógica que nace de mi deducción.
En cambio, el argumento lógico-racional de autoridad es la utilización, como lo vemos en el caso 5, seguramente ustedes ya lo habían descifrado, la utilización de un elemento externo, de un agente externo, en este caso la OCDE o la OCDE, ¿verdad? En la cual yo me apoyo para formular, para validar, para dar más peso a mi tesis. Ojo entonces, no confundir el argumento racional de autoridad con el respaldo. El respaldo corresponde a la fuente desde donde yo extraigo. Es decir, en este caso, yo debería ser capaz de señalar qué estudio avala o cuál fue el estudio o cuál fue la declaración donde la OCDE así lo señaló. Bien, dentro de esta lógica entonces, de los argumentos que desde su formulación tienen una comprensión quizá más sencilla, desde el nombre que tienen paso a revisar los argumentos analógicos. Los argumentos analógicos, como ustedes bien lo saben, entonces son argumentos que buscan establecer comparaciones que sean posibles, situaciones en las cuales realmente se puede establecer la comparación. Si la generalización nos planteaba el desafío de uno versus el todo, la comparación entonces nos plantea el desafío de uno versus uno. Es decir, dos elementos que comparten características y que por lo tanto se encuentran dentro del mismo ámbito, dentro de la misma realidad a discutir, entonces esa comparación me permite afirmar mi idea. ¿Cuál de los que tenemos acá permite hacer eso? Claro, el argumento número 2. ¿Y cuál es el elemento lingüístico que lo permite apoyar o formular? Al igual que, fíjense, al igual que en otras leyes, comparo. Alcoholes, por ejemplo. Existen muchos vacíos. O sea, estoy señalando que la legislación es insuficiente. ¿Por qué la legislación es insuficiente, verdad? En este caso, ¿cómo lo conduzco? Porque hay vacíos. Ese es el elemento. Pero para verificar la existencia de vacíos y para dar cuenta entonces que la legislación es insuficiente, expongo la situación de otro ámbito legal, ahí hay un nexo, no estoy comparando elementos, ¿verdad?, que obedezcan a universos diferentes, sino que pertenecen al mismo universo, al universo de la legislación, al universo de las leyes, y en este caso, como hay una concurrencia de características, tanto en el tema de derechos humanos como en el tema, por ejemplo, ley de alcoholes, se puede proceder a la fundamentación de la tesis a través de esta comparación, y así develar la insuficiencia. Ojo, conectores, al igual que, como, tal como, por el contrario, cuando sean de oposición, cuando sean de contraste. Analógicas, comparativas. Me quedo con los dos últimos nombres más complejos, instrumentales, lo develo inmediatamente. Los argumentos instrumentales son aquellos que utilizan entonces la causa o que tratan de establecer el origen de un fenómeno para entonces fundamentar la realidad actual. Evidentemente esto ocurre en el caso número 1, les decía yo, ojo con los conectores, puesto que, por qué, ya que, debido a qué, son todos conectores que van a marcar el argumento instrumental o causal, para que lo entiendan más fácil, la idea de cómo yo sostengo mi tesis a partir entonces del origen. Como esto es una situación real, como esto es una situación concreta, hay un dato que existe, lo que yo hago entonces es utilizar el origen del fenómeno para explicar el presente e incluso para proyectar el futuro. Por eso es muy importante el argumento analógico, y no solo es muy importante, sino que además, también entendámoslo, es el argumento más tradicional, el por qué, ¿cierto? Es más, incluso existe la fórmula lingüística, cuando tratamos de decir algo, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿verdad? Para apoyar, para complementar, para defender mi idea, es ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Verdad? Y voy a la causa, es decir, a la razón que está en la base de esa idea. Finalmente, el argumento sintomático, como su nombre también lo indica, es aquel que devela los síntomas, los signos, las señales a través de las cuales se puede ver el problema y por lo tanto ante las cuales se puede afirmar o validar mi tesis.
O sea, hay un problema, hay una realidad y esa realidad va a ser demostrable. ¿Cómo va a ser demostrable? A partir de acciones, a partir de sucesos, a partir de hechos, de datos que comprueben. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos en el caso número 4, los casos de abuso policial, y se podrían nombrar, se podrían mencionar, se podría investigar. Son casos reales, son casos avalados, son casos investigados, ¿verdad? Nuevamente, criterio de autoridad, criterio de validez. Estos casos son los que develan la tesis. Fíjense, no es la razón, no es la causa, no es la comparación, no es la generalización, no es una voz externa de apoyo, ¿verdad? O con mayor autoridad la que lo señala, sino que es la realidad misma, los síntomas. Entonces, esto es como decir, alguien está resfriado, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber que está resfriado? ¿Cómo lo podría comprobar que está resfriado? Bueno, los síntomas. ¿Verdad? Le duele la cabeza, tiene fiebre, presenta mucosidad, dolor corporal, etcétera. Síntomas. Los síntomas develan o los síntomas demuestran una realidad. Argumentación sintomática. Bien, muchachos, entonces la clase de hoy, para cerrar, retomo algunos conceptos que ya veníamos conversando. Ojo con eso, yo haría hincapié en las características del lenguaje, también haría hincapié en la característica social del discurso argumentativo, sociopolítica, ¿verdad?, del discurso argumentativo. Y en tercer lugar, repasaría entonces las diferencias entre el convencer y el persuadir, estos dos grandes caminos que tenemos entonces para la argumentación. Ustedes se estarán preguntando por el disuadir. Tranquilos, tranquilas, vamos a retomarlo en algún minuto y les voy a aclarar todas aquellas dudas que puedan tener. Por lo pronto, los dos caminos, convencimiento, persuasión, vía lógica, vía emotiva. Hoy hemos visto entonces las tres posibilidades de construcción de tesis, que en el fondo son dos, pero una de ellas se bifurca. Entonces tenemos la posibilidad lógica racional, ligada al convencimiento, en la cual existe la certeza y la probabilidad, dos formas distintas. Les dejé una tarea pendiente, sencilla para que lo realicen. Y por otro lado, entonces la posibilidad retórica afectiva en la formulación de la tesis, de la perspectiva. Por otro lado, decíamos el privilegio, el sitial de honor que tienen los argumentos racionales dentro de la cultura occidental, y como prueba de ello entonces, acá revisábamos 5 posibilidades. No son, quiero que entiendan eso, no solo son 5 argumentos eh, distintos, sino que son 5 formas de argumentar distintas a través de la causa, a través de comparaciones, a través de generalizaciones, a través de síntomas o casos verificables de la realidad que estoy dando cuenta, o a través entonces de una fuente de autoridad que me permita hacerlo. Bien, muchachos, lo que van a ver entonces ustedes en la guía, en el material de apoyo, les voy a incluir este texto, ¿verdad? Que es un texto breve, texto argumentativo. Seguramente va a venir uno o dos textos, y en estos textos ustedes, o lo que les voy a pedir es que sean capaces de analizarlo. Y ya vamos a dejar un poco de lado la tarea tradicional de la selección múltiple. Quizás vamos a incluir ejercicios de desarrollo, en los cuales ustedes sean capaces entonces de establecer las distintas características que hemos visto de la argumentación. Es decir, requiero o pido que hagan un análisis profundo de todos los elementos. Tipos de aserción, tipos de argumento, fórmulas de construcción de la tesis, etc. Bien, los dejo, espero que se encuentren bien, espero que estén tranquilos, espero que esto esté funcionando. Pronto, les decía yo, vamos a tener más novedades respecto de clases más interactivas. Ojalá se active de pronto la posibilidad eh, de la clase virtual, ¿verdad? Hasta que eso no ocurra, vamos a seguir trabajando en esta lógica. Por favor, cualquier duda o cualquier consulta me la hacen llegar al correo electrónico que ya les he mencionado, escobarprofe@gmail. Muchachos, muchachas, que estén bien, cuídense, cuiden a sus familias, descansen, ejerciten la mente, y eso, que estén bien.